¿Alguna vez viviste una noche que, sin avisarte, te cambió por dentro? Esa noche empezó de la manera más común. Mis padres se habían ido a Mumbai por un compromiso familiar. Llevaban días fuera. Vivíamos en Lucknow y en nuestra familia las relaciones se cuidan. Si no vas cuando te llaman, ellos no vendrán cuando los necesites. Entonces se fueron. Y la casa quedó en un silencio profundo. Mi hermana Priya y yo cenamos juntos. Ella tenía 18 años y una belleza tranquila que no necesitaba esfuerzo. Yo pensaba que si fuera la chica de otro, cualquiera querría estar con ella. Pero era mi hermana, y eso era lo importante. Esa noche, cuando íbamos a dormir, Priya se asomó a mi cuarto. «Bhaiya, tengo miedo. ¿Puedo quedarme aquí contigo?» Le dije que sí. Al principio hablamos de tonterías, pero la oscuridad de la noche suele aflojar la lengua. Poco a poco, empezamos a hablar de algo que yo llevaba cargando hace meses sin decírselo a nadie. Una chica llamada Kavya. Le conté que vivía cerca, que era buena persona y me trataba bien. «¿Y te gusta de verdad?», me preguntó Priya. Me quedé callado un momento. «Sí», dije al final. «Creo que sí». Pero Priya preguntó algo distinto. «¿Y ella qué siente?». Le conté que Kavya me hablaba de usted, con respeto formal. Nunca se vestía llamativo. Yo lo decía como si fuera un defecto. Quería más soltura, más vibra. Priya me escuchó y luego dijo: «¿Sabes por qué no te parece tan guapa? Porque nunca la has mirado con los ojos con los que se mira a alguien que quieres. Yo la he visto. Tiene algo. Ese cuidado no es un defecto, Bhaiya. Es que te respeta antes de que tú se lo hayas pedido. Pocas personas hacen eso». Me quedé en silencio. Luego ella me habló de un celular. Imagina que tienes uno que usas siempre. No le das importancia. Pero el día que lo pierdes, entiendes lo que valía. Con las personas pasa igual. El día que Kavya no esté, vas a entender. Pensé en Kavya, en cómo elegía sus palabras, en cómo se comportaba como si nuestra historia mereciera cuidado. Pensé, Kavya también es la hermana de alguien. Hay un hombre en su familia que la quiere como yo quiero a Priya. ¿La estaba valorando? Esa pregunta me golpeó fuerte. Esperé a que Priya se durmiera para llamar a Kavya. «¿Pensabas que no te escuchaba?», dijo Priya desde la oscuridad. «Llámala, pero trátala bien». Llamé a Kavya y le pregunté: «¿Por qué cuidas tanto lo que dices?». Ella tardó unos segundos en responder. Dijo: «Porque me importas. Y cuando alguien me importa, no lo trato como cualquier cosa. Yo soy tu respeto». Esa noche entendí que había estado mirando mal. Había buscado cosas que no importaban y me perdí lo valioso. A partir de ahí empecé a verla diferente. El cuidado que ponía en todo empezó a parecerme valioso, no una carencia. Mi hermana tenía razón. La belleza que no busca aprobación es la que más duele cuando por fin la ves. Si alguien te cuida sin que se lo pidas, no lo tomes como algo normal. Es un regalo que muy poca gente da. Recuerda que del otro lado hay una persona querida por alguien más. Trátala como te gustaría que trataran a los tuyos. ¿Tú también has tenido una noche así? Cuéntame en los comentarios. Hay historias que merecen ser escuchadas. La casa que ella construyó. Una historia de traición, verdad y el comienzo que viene después. ¿Alguna vez planeaste algo con tanta precisión que cuando por fin llegó el momento, la vida ya lo había deshecho sin avisarte? Adaeze aterrizó en la ciudad de Eco un martes por la noche. El aire le golpeó la cara como siempre lo hacía, denso, eléctrico, cargado de olor a lluvia y plátano asado y el rumor sordo de una ciudad que nunca terminaba de dormirse. Lo había extrañado más de lo que era capaz de admitir. Su teléfono se encendió, 14 llamadas perdidas, todas de su marido, Nonso. Sonrió para sí misma. Él no tenía ni idea. Durante 3 años había construido algo al otro lado del mundo. Dobles turnos, noches sin dormir, dinero ahorrado, moneda a moneda, enviado a casa como oraciones silenciosas. Le había dicho que necesitaba un año más. No le había dicho que ya había terminado. Quería ver su cara cuando se abriera la puerta. Quería ver cómo la sorpresa se convertía en alegría y la alegría en lágrimas. Había reproducido ese momento tantas veces en su mente que ya se sentía como un recuerdo que ya había vivido. Pero lo que estaba a punto de encontrar al otro lado de esa puerta no aparecía en ninguna de esas imágenes.
El conductor que contrató en el aeropuerto, un hombre que los conocía a ambos desde antes de que ella se marchara, la miraba por el retrovisor con una expresión que ella no supo descifrar del todo. «Señora», dijo con cuidado, «¿no quiere que la avise antes de que lleguemos?» «No», respondió ella, «es una sorpresa». Él asintió despacio y no dijo nada más, pero sus ojos siguieron siendo cautelosos. Adaeze contempló la ciudad pasar por su ventana. Los mismos puestos callejeros, las mismas luces parpadeando en el aire húmedo, las mismas motocicletas abriéndose paso entre el tráfico como si fueran dueñas de la noche. 3 años no habían cambiado nada de eso. Presionó los dedos contra el delgado brazalete de oro en su muñeca, el que Nonso le había deslizado en el brazo en el aeropuerto el día que se fue. Le había sostenido la cara entre las manos, la había mirado como si fuera algo frágil y valioso. «Ve a construir nuestro futuro», le había dicho. «Yo sostendré todo aquí». Ella le había creído. Cada palabra. La verja de su casa apareció a lo lejos. La casa color crema que había pagado con sus noches y su sacrificio seguía exactamente donde la había dejado. Pero algo en ella se sentía distinto, una luz de seguridad nueva, unas cortinas que no reconocía, un jardín lleno de flores rojas donde ella había plantado flores blancas, cosas pequeñas. Se dijo a sí misma que no debía interpretar nada. Quizás él también había querido sorprenderla. El conductor tocó el claxon. Un vigilante de seguridad que ella nunca había visto abrió la verja. «Buenas noches», dijo Adaeze bajando del coche con su maleta. «Vivo aquí. Por favor, llame a Nonso». El guardia la estudió con cuidado. «El señor no está, señora. Salió de viaje ayer». Su entusiasmo bajó un poco, pero mantuvo la sonrisa. «No importa, tengo llaves». Caminó hacia la puerta principal. Introdujo la llave. La giró. Nada. Lo intentó de nuevo. La cerradura no cedió. Su estómago comenzó a tensarse de una manera para la que todavía no tenía nombre. Llamó a la puerta. Pasos desde dentro. Pasos de mujer. La puerta se abrió y allí estaba ella. Bisi, su amiga más cercana desde los tiempos de la universidad. Bisi llevando puesto un caftán de rayas que Adaeze reconoció al instante como suyo. Bisi con el cabello envuelto en un pañuelo azul familiar. Bisi con los pies descalzos sobre el suelo de Adaeze, mirándola como si acabara de presenciar algo imposible. Ninguna de las dos habló durante un largo momento. Entonces la voz de Adaeze salió en voz baja. «¿Qué estás haciendo en mi casa?» Bisi parpadeó. Adaeze, detrás de ella, el salón había cambiado. Los sofás grises habían desaparecido. El retrato familiar que colgaba sobre el televisor había sido reemplazado por arte abstracto. Unos zapatos de hombre descansaban cerca de la escalera, sin orden, de una manera en que Adaeze nunca los habría colocado. «Esto no es lo que parece», dijo Bisi rápidamente. Adaeze dejó escapar un sonido hueco que casi podría haber sido una risa. «Entonces dime qué parece». Bisi salió al exterior, entornando la puerta detrás de ella. «Por favor, baja la voz». «Bajar la voz». Adaeze lo repitió despacio, sintiendo el peso de cada sílaba. «Estás en mi casa, llevando mi ropa, y me estás pidiendo que baje la voz». El vigilante de seguridad estaba muy ocupado fingiendo mirar a otro lado. «Entra», dijo Bisi suavemente. «Por favor». Adaeze no se movió. «¿Dónde está mi marido?» Bisi tragó saliva. «No está aquí ahora mismo». «No te he preguntado eso». El silencio entre ellas tenía filo. «Bisi». La voz de Adaeze bajó, firme y tranquila. «¿Por qué tienes las llaves de mi casa?» Bisi apartó la mirada, y en ese pequeño gesto, en ese simple desviar de los ojos, todo se rompió. Adaeze pasó por su lado. El olor la alcanzó primero un perfume que no era suyo. Sobre la mesa del centro, 2 copas de vino. En una de ellas, había una media luna de pintalabios en el borde. Su maleta cayó de su mano. Caminó hacia la escalera como si algo la jalara hacia lo que no quería ver, pero ya no podía evitar. «Adaeze, por favor», susurró Bisi detrás de ella. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La empujó. Las sábanas no eran las que ella había comprado. Las paredes habían sido repintadas beige en lugar del blanco que ella había elegido.
y sobre el tocador, fotos enmarcadas. No de ella, de Nonso y Bisi, en una playa, sonriendo de la manera en que la gente sonríe cuando cree que nadie la está mirando. Su respiración se volvió irregular. 3 años. 3 años transfiriendo dinero desde el otro lado del mundo para pagar esta casa. 3 años de llamar cada noche, de quedarse dormida durante las videollamadas, porque estaba demasiado agotada para mantenerse despierta, pero demasiado asustada para colgar. 3 años creyendo que estaba construyendo un matrimonio. Detrás de ella, Bisi había empezado a llorar. Empezó poco a poco, susurró. Él estaba solo. Yo solo quería ayudar. Adaeze se giró muy despacio. Ayudar, dijo. La palabra sonó antigua en su boca. ¿Ayudar durmiendo en mi cama? Bisi negó con la cabeza. No iba a llegar a esto. Me dijo que tú no ibas a volver. Que habías encontrado a alguien allá. ¿Qué? Me dijo que seguías enviando dinero por culpa. Que ya habías seguido adelante y no sabías cómo decírselo. Adaeze se quedó muy quieta. Pensó en cada llamada nocturna, en cada oración que habían hecho juntos por teléfono, en cada vez que había llorado en silencio en el baño del hospital porque lo echaba de menos. ¿Todo eso había estado ocurriendo mientras él construía una vida completamente diferente? Su teléfono vibró en la mano. Nonso llamando. Ambas mujeres miraron la pantalla. Adaeze contestó. Hola. Su voz era notablemente tranquila para alguien cuyo mundo se estaba inclinando. Adaeze. Él sonaba tenso. ¿Dónde estás? Ella miró a su alrededor en el dormitorio. Estoy en casa. Una pausa. Debiste haberme avisado que venías. Quería sorprenderte. Otra pausa más larga esta vez. Escucha, dijo él con cuidado. Tenemos que hablar. Sí, dijo ella suavemente. Desde luego que sí. Afuera. El cielo tronó. La lluvia comenzó a golpear las ventanas de la casa que ella había pagado, en la ciudad a la que había vuelto, dentro de una vida que ya no tenía su forma, pero no se iba a ir. Todavía no, porque algo más profundo que la traición estaba desenvolviéndose aquí, y necesitaba entenderlo todo. Cuando la llamada terminó, Bisi susurró, «Viene de camino». Adaeze fue hasta el espejo y se quedó frente a su propio reflejo. Parecía una extraña de visita en su propia historia, pero antes de que Nonso cruzara esa puerta de regreso, iba a comprender una cosa. La mujer que creyó haber reemplazado en silencio no era la mujer que estaba aquí parada, y la verdad que esperaba debajo de todo esto era más grande de lo que ninguno de los dos había previsto. Afuera, la lluvia arreció. Dentro, algo estaba tomando forma que todavía no tenía nombre. Esto era solo el comienzo. La lluvia no paró. Se lanzaba contra los cristales en oleadas, como si también ella quisiera presenciar lo que iba a ocurrir a continuación. Adaeze se quedó en el dormitorio. No se sentó, se quedó de pie cerca de la ventana y dejó que los recuerdos llegaran sin intentar detenerlos. La noche en que Nonso la llamó llorando porque el negocio estaba en crisis. La tarde en que dijo que las reformas se estaban alargando y necesitaban más dinero. Las transferencias incontables que ella había hecho, cada una un acto de fe, cada una acompañada de la certeza silenciosa de que el sacrificio era la forma que toma el amor cuando hay distancia de por medio. Recordó cuando Bisi la visitó en el extranjero. Habían comido juntas en su pequeño apartamento. Bisi le había tomado las manos sobre la mesa y le había dicho: «No cualquier mujer puede hacer lo que tú estás haciendo». Habían rezado juntas antes de que Bisi tomara el vuelo de regreso. Algo frío le recorrió la columna vertebral. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. La cabeza de Bisi se levantó. «¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?». La vacilación lo dijo todo. 2 años, susurró Bisi al fin. 2 años. Adaeze absorbió eso despacio. 1 año después de haberse marchado, la vida que estaba pagando para construir ya había sido reemplazada. Me dijo que la casa era demasiado grande para él solo. Se apresuró a decir Bisi. Me dijo que había habido robos en la zona, que necesitaba a alguien. «Y tú te ofreciste voluntaria», dijo Adaeze, «para el dormitorio principal». Bisi rompió a llorar de nuevo. Los faros de un coche atravesaron las ventanas empañadas por la lluvia. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. Nonso había llegado. Adaeze irguió los hombros. «Límpiate la cara»,
le dijo a Bisi en voz baja, no por compasión, por claridad. Lo escuchó entrar por la puerta principal. Escuchó sus pasos en la escalera, pesados y lentos, los pasos de un hombre que se está preparando para algo. Cuando entró en el dormitorio y encontró a Daeze de pie allí, algo cruzó su cara, algo que por un instante pareció culpa antes de reordenarse en otra cosa. Cálculo. Adaeze, dijo con cuidado. Nonso, respondió ella. Bisi se movió hacia la puerta. Les dejo solos. Quédate, dijo Adaeze. Bisi miró a Nonso. Él asintió levemente. Ella se quedó. Adaeze estudió a su marido. Estaba bien alimentado, la barba recortada con esmero. En la muñeca llevaba un reloj que ella nunca había visto, caro, desconocido, el tipo que uno se compra cuando de repente no hay necesidad de ahorrar. No tenía el aspecto de un hombre que hubiera estado solo. Tenía el aspecto de alguien que se había instalado. «Cambiaste las cerraduras», dijo ella. «Sí». «¿Por qué?». Él exhaló. «Porque las cosas cambiaron». «Explícame cómo». Se pasó la mano por el cabello. «Adaeze, no podemos tener esta conversación desde un lugar de rabia». Ella casi sonrió. «No estoy rabiosa, estoy escuchando». Él miró a Bisi, luego miró a su esposa. «Te fuiste». La simplicidad de eso resultó casi impresionante. «Me fui a trabajar. Me dejaste solo 3 años. Me fui a pagar esta casa, a construir nuestra vida. Abandonaste el matrimonio». La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos como algo arrojado desde una altura. La voz de Adaeze se mantuvo baja. «¿Dejé de llamarte? ¿Dejé de enviarte dinero? ¿Dejé de rezar contigo cada noche?» Él no respondió. «Cambiaste», dijo en su lugar. «Te volviste distante. Todo era el hospital, los turnos. En cada conversación sonabas agotada». Estaba agotada. Hacía turnos de 14 horas y dormía 4 horas por noche y te enviaba todo lo que me quedaba. Le sostuvo la mirada. Eso no era distancia, era esfuerzo. Él se acercó un paso. «El matrimonio no es solo dinero». «No», respondió ella. «Tampoco es acostarse con la mejor amiga de tu esposa». Bisi se estremeció. La expresión de Nonso se endureció. «Mide tus palabras». Adaeze lo miró con algo que se acercaba a la incredulidad. «Que mida mis palabras». Dejó que eso se asentara. «Entonces, esto no se trata solo de traición. Es algo más grande. ¿Eso es lo que me estás diciendo?» «Sí». «Entonces hazlo más grande». Él volvió a mirar a Bisi, luego a Adaeze. «No tenías intención de volver». «No de verdad». A ella se le cortó la respiración. «Lo sospeché», continuó él. «Estabas construyendo una vida entera allá. Títulos, estatus, contactos. Nunca me pediste que fuera a reunirme contigo. Ni una sola vez. Porque estaba esperando a tener suficiente para traernos a los dos bien. Porque te avergonzabas de mí», lo dijo llanamente. «No tenía las credenciales, no era suficientemente impresionante para ese mundo». La habitación quedó en silencio. Bisi habló de pronto. Él realmente lo creía. «Adaeze». Adaeze la miró. «¿Y tu papel era confortarle con esa creencia?» Bisi desvió la mirada. Adaeze se volvió hacia su marido. «Podías haberme preguntado. Una sola conversación, un momento de honestidad. Podías haberme dicho: Adaeze, tengo miedo de que me estés dejando atrás». Y yo te habría respondido. Debías haberlo ofrecido sin que te lo pidieran. Ella respiró despacio. «Así que en lugar de preguntarme, invitaste a mi mejor amiga a nuestra casa, a nuestro dormitorio, y lo llamaste sobrevivir». La habitación estaba muy silenciosa ahora. Cuando habló de nuevo, su voz había bajado. «No planeé enamorarme de ella». Las palabras cayeron como algo que cae de una estantería. Primero escuchas el golpe y solo después comprendes que se ha roto. Bisi hizo un sonido. El cuerpo de Adaeze se quedó completamente inmóvil. «Amor», dijo ella. Él asintió. Ella los miró a ambos de pie en una habitación que habían hecho suya.
dentro de una vida que habían reconstruido sobre la de ella. «Entonces los dos construisteis un matrimonio nuevo», dijo en voz baja, «dentro de la casa que yo pagué, con el dinero que yo gané, mientras yo me decía a mí misma cada noche que lo hacía por nosotros». La mandíbula de Nonso se tensó. «Esta casa no es tuya». Todo en la habitación cambió. «¿Qué has dicho?» «La casa está a mi nombre». Las palabras no tuvieron sentido al principio. Tuvo que darles vueltas varias veces. «Acordamos», dijo despacio. «Acordamos que estaría a nombre de los dos. Estabas en el extranjero. Era más sencillo registrarla a un solo nombre». «Más sencillo». Lo miró fijamente. «¿Me estás diciendo que cada euro que te envié, cada turno que trabajé para pagar este edificio, es legalmente tuyo?» Él sostuvo su mirada. «Lo que enviaste era apoyo entre cónyuges, dado voluntariamente». La traición cambió de forma ante sus ojos. Esto no era solo intimidad, era arquitectura. Había sido diseñado. Se quedó muy quieta mientras la dimensión completa de todo ello iba llegando. Pensó en los documentos que había firmado antes de marcharse de la ciudad. Había confiado en él tan completamente que no había leído todo con cuidado. Tenía prisa. Había creído que la confianza y la seguridad eran la misma cosa. «Esto lo planeaste», dijo en voz baja. «Me adapté», dijo él. Ella lo miró durante un largo momento. El tiempo suficiente para que él comenzara a sentirse incómodo. Entonces pasó por delante de ambos. Bajó las escaleras hasta donde había caído su maleta. Del bolsillo interior oculto sacó un sobre marrón. Lo colocó sobre la mesa del comedor. «¿Qué es eso?», preguntó Nonso. «Ábrelo». Lo hizo. Dentro, registros de transferencias bancarias, justificantes de contribución a la propiedad, un documento con sello oficial del país en el que había trabajado. El color fue abandonando la cara de Nonso de manera gradual, por capas. «¿Qué es esto?», preguntó Visi nerviosa. La voz de Adaeze se mantuvo firme. «Antes de salir del país, registré una declaración de inversión extranjera sobre todos los bienes inmuebles adquiridos con mis ingresos en el exterior. Bajo la Ley de Protección de Activos Matrimoniales, cualquier propiedad financiada a través de transferencias internacionales documentadas conlleva derechos de copropiedad independientemente del nombre registrado. No puedes aplicar legislación extranjera aquí», dijo Nonso rápidamente. «No necesito hacerlo». Pasó a otra página. Las transferencias fueron registradas como contribuciones de inversión extranjera a través de un canal financiero regulado. Si se impugnan, se convierte en un caso de fraude financiero transfronterizo, internacional, documentado y muy difícil de hacer desaparecer. La boca de Visi se abrió. La respiración de Nonso cambió. «Estás faroleando». Adaeze inclinó levemente la cabeza. «Llama a tu abogado. Esta noche si quieres». Afuera, la lluvia había parado. Pero dentro de ese comedor, algo mucho más peligroso había comenzado. Nonso miraba a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez, no como la mujer que se había ido, no como la mujer que enviaba dinero, sino como alguien a quien había subestimado profundamente. La noche estaba lejos de haber terminado, porque lo que Adaeze todavía no había dicho, lo que había estado cargando desde antes de que el avión aterrizara, era la única pieza de verdad que lo iba a desestabilizar todo. Lo demás, miró a Visi, luego a Nonso, y dijo en voz baja: «Hay algo más que los dos necesitáis saber». Sus rostros se tensaron. «¿Qué?», preguntó Nonso. Ella tomó aliento despacio. «La razón por la que volví antes». Hizo una pausa. «Es porque alguien ha estado vigilando esta casa». El silencio se tragó la habitación. El silencio que siguió tenía peso. Los dedos de Nonso se clavaron en el borde de la mesa del comedor. Visi había dejado de moverse, de la manera en que la gente se queda inmóvil cuando está demasiado cerca de algo para lo que no está preparada. «¿Qué quieres decir con que alguien ha estado vigilando la casa?», preguntó Nonso. Adaeze no se apresuró a responder. Caminó hasta la ventana y apartó ligeramente la cortina. Las luces del jardín se reflejaban en el pavimento mojado, haciendo que la noche pareciera pulida como una piedra. «Durante los últimos 8 meses», dijo en voz baja, «he estado recibiendo mensajes anónimos». «¿Mensajes sobre qué?». «Sobre ti, sobre esta casa, sobre las transferencias». Visi se removió.
Al principio los ignoré. Me dije a mí misma que era alguien envidioso, alguien que quería sembrar problemas entre nosotros. Ya sabes cómo habla la gente cuando una mujer está en el extranjero enviando dinero a casa. Se volvió hacia ellos. Pero los mensajes eran específicos. Fechas, fotografías, registros de transacciones. La expresión de Nonso se endureció. ¿Qué fotografías? Ella sacó el teléfono del bolso y lo colocó sobre la mesa, abierto en una imagen. Bisi hizo un sonido agudo. Era una fotografía de los dos en un restaurante de la isla de Eco City. La mano de Nonso en la parte baja de la espalda de Bisi. La marca de tiempo mostraba un fin de semana en que él le había dicho a Adaeze que estaba viajando por negocios a 3 estados de distancia. Otra imagen. Los dos entrando en el jardín tarde por la noche, con los brazos muy juntos. Otra. Capturas de pantalla de alertas bancarias. Grandes retiradas de efectivo. Transferencias a una cuenta a nombre de Bisi. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Nonso. ¿Importa eso? ¿Quién te los envió? Adaeze miró a Bisi un momento. Luego dijo: creo que también tú mereces saberlo. Los labios de Bisi temblaron. Solo dilo. Fue tu prometido. La habitación estalló en silencio, el tipo de estallido que no ocurre con ruido, sino con el derrumbe de la compostura. ¿Mi qué?, susurró Bisi. Tu prometido, repitió Adaeze. Ella no tiene ningún prometido, dijo Nonso con brusquedad. Bisi se había aferrado al respaldo de una silla. Tenía los nudillos blancos. Estaba prometida, dijo Adaeze. Su nombre es Emeka. Al oír ese nombre, la cara de Bisi se vació por completo. Me contactó a través de las redes sociales hace unos 10 meses. Pensé que era una estafa, pero sabía demasiados detalles sobre ti, sobre Nonso, sobre esta casa como para estar inventándoselo. Miró a Bisi fijamente. Me dijo que rompiste el compromiso sin explicación, sin conversación. Simplemente desapareciste de su vida y lo bloqueaste en todas partes. Las lágrimas caían en silencio por el rostro de Bisi. Te siguió una tarde. Te vio aquí. Investigó más. Cuando se dio cuenta de quién era la casa, se puso en contacto conmigo. Nonso retrocedió un paso como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Estabas prometida con otro hombre?, le preguntó a Bisi en voz baja. Ella apenas podía hablar. Era antes de que las cosas se pusieran serias contigo. Se solapó, dijo Adaeze simplemente. Bisi dejó escapar un sonido roto. Le dijiste que necesitabas tiempo para centrarte en tu carrera. Le dijiste que estabas pasando por algo personal. Mientras tanto, ya te habías instalado en mi casa y en mi matrimonio. La verdad se asentó sobre la habitación como el sedimento que cae lentamente a través del agua quieta. Nonso se pasó ambas manos por la cara. Entonces ese hombre lleva casi un año espiándonos. Reuniendo pruebas, corrigió Adaeze. Me dijo que quería que yo tuviera la verdad antes de desperdiciar más años de mi vida. Ese hombre no tenía ningún derecho a inmiscuirse. No, su voz era tranquila. Ninguno de los dos tenía derecho. Él simplemente se aseguró de que las consecuencias no pudieran evitarse. El silencio que vino después era diferente de los anteriores. No era tenso, era agotado. Era el silencio de personas que por fin han dejado de fingir. Bisi se hundió en una silla. Yo no planeé nada de esto, dijo, y por primera vez sonó como si lo dijera en serio. Cuando te fuiste, Adaeze, yo también estaba sola. Eras mi amiga más cercana. Entonces Nonso empezó a llamarme para cosas pequeñas. Ayudar con documentos, arreglar cosas en la casa. Me dijo que tú habías dejado de necesitarle, que te estabas convirtiendo en otra persona. Se le quebró la voz. Me comparaba contigo. Me decía que yo le entendía de maneras en que tú ya no lo hacías. Me sentí necesaria. Nonso se estremeció. Bisi se volvió a mirarlo y algo cambió en su expresión, ya no suave, sino despejada. Me dijiste que ella había terminado contigo. Me dijiste que ella había tomado su decisión. Nonso no lo negó. Adaeze sintió que algo en su interior se asentaba. No exactamente paz. Algo más parecido al suelo firme, sólido y definitivo.
Los dos construisteis esta relación sobre una versión de mí que os inventasteis juntos, dijo. Os diisteis el uno al otro lo que necesitabais escuchar para que pareciera justificado. Y ahora os sorprende que no pueda sostenerse con su propio peso. Nonso la miró con brusquedad. No actúes como si tú no tuvieras ninguna responsabilidad en esto. Dime cuál es mi parte. Dejaste el matrimonio sin protección. Desapareciste 3 años y esperaste que todo permaneciera congelado en tu ausencia. Ella sostuvo su mirada y se tomó su tiempo antes de hablar. Me fui porque confiaba en que tú cuidarías lo que habíamos construido juntos. No estaba ausente, estaba construyendo. Llamaba cada noche, sacrificaba vacaciones, funerales. Su voz se quebró por un solo momento. El entierro de mi padre para que esta casa quedara pagada, para que tuvieras una vida a la que volver. Se irguió. Podías haberme hablado de tu miedo, de sentirte dejado atrás, de cualquier cosa. En lugar de eso, construiste una vida completamente nueva usando los materiales que yo pagué. Hizo una pausa, y lo llamaste adaptación. El silencio que llegó después fue el definitivo. Recogió los documentos de la mesa. Hablé con un abogado en la ciudad antes de que aterrizara mi vuelo. Mi contribución financiera a esta propiedad está exhaustivamente documentada. No puede venderse, transferirse ni refinanciarse sin mi consentimiento legal. Lo miró. Como mínimo. Sus hombros cayeron ligeramente. En cuanto al divorcio, continuó, y su voz se suavizó no por debilidad, sino de la manera en que una puerta se cierra firme y silenciosamente, presentaré la demanda. Esta semana, Bisi lloró. Nonso tenía el aspecto de alguien a quien se le hubiera hundido el suelo bajo los pies. ¿Lo estás acabando así, sin más? Así, sin más, repitió ella suavemente. Tú lo acabaste hace 2 años. Yo solo lo hago oficial. Las palabras cortaron de una manera en que los gritos jamás habrían podido. Él abrió la boca, luego la cerró. Ella miró lentamente la habitación, la casa que había imaginado, la vida que había financiado. No he vuelto a suplicar un espacio en una casa que construí, dijo, y no he vuelto a luchar por un hombre que ya ha elegido. Se volvió hacia la escalera. Vine por la verdad, y ahora la tengo. Subió las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó Nonso. A dormir. ¿Aquí? Se volvió a medias en lo alto de la escalera. Sí, aquí. Y algo en su expresión, no rabia, no dolor, sino una cierta autoridad inconfundible, detuvo lo que estuviera formándose en su garganta. Esa noche, la casa se instaló en un silencio incómodo. Adaeze se tumbó en la cama del cuarto de invitados, mirando el techo en la oscuridad. No lloró, no apretó la cara contra la almohada. Dejó que todo llegara a la traición, la humillación, la tristeza profunda de haber amado a alguien que había aprendido a usar ese amor contra ella. Y luego, debajo de todo eso, algo que no había esperado, alivio. Era una cosa extraña y limpia. La niebla había desaparecido. 3 años de dudarse a sí misma, de leer el tono en las llamadas telefónicas, de decirse que estaba imaginando cosas, todo eso se había disuelto. La verdad era incómoda, pero la incertidumbre era corrosiva. La había estado respirando tanto tiempo que había olvidado cómo era el aire limpio. Abajo, voces murmuraban. Nonso y Bisi, discutiendo en tono bajo, no pudo distinguir las palabras. No las necesitaba. Las relaciones forjadas en el secreto suelen tambalearse en cuanto llega la luz. Por la mañana, la ciudad ya estaba completamente despierta. Adaeze estaba en el balcón cuando salió el sol. El aire después de la lluvia tiene una calidad particular, lavado y provisional, como si el mundo fuera brevemente nuevo. Los vendedores ambulantes gritaban abajo. Las motocicletas se movían en corrientes rápidas y plateadas. La vida en Echo City no se detiene por los desastres personales. Pasos detrás de ella. Nonso tenía el aspecto de alguien que no había dormido, ojos hundidos, hombros cargando algo pesado y sin resolver. Bisi se ha ido, dijo, antes del amanecer. Adaeze se giró despacio. ¿Y tú? Él guardó silencio un momento. Cometí errores. Exhaló. Me dije a mí mismo cosas que hacían que fueran más fáciles de vivir. Me dije que te estabas alejando, que estabas creciendo hacia una vida que ya no me incluía. Y en lugar de decírtelo, en lugar de preguntarte, me acerqué a algo que estaba justo ahí
Y era fácil. Y estaba mal, dijo ella. Sí. Bajó la mirada. Lo sé. Estuvieron de pie bajo la luz de la mañana temprana un rato, en la casa que había contenido tantas versiones de lo que una vez fueron. ¿Hay alguna posibilidad de...? Empezó él. Ella levantó la mano suavemente, sin rabia, solo con la firmeza de lo definitivo. No pidas lo que elegiste no proteger, dijo. Los ojos de él brillaron. Ella no se permitió ablandarse, porque había comprendido algo que durante 3 años había estado confundiendo. El perdón y la reconciliación no son lo mismo. Podía perdonarle y aún así elegir no volver. Ambas cosas eran verdad. Ambas cosas estaban permitidas. Me quedaré en Echo City mientras se resuelve el proceso legal, dijo. Lo gestionaremos correctamente. Él asintió. Y Nonso lo miró directamente. No vuelvas a confundir el sacrificio de una mujer con debilidad. No significa que no pueda ver con claridad. Significa que eligió creer en ti de todas formas. Las palabras aterrizaron en algún lugar profundo de él. Ella podía verlo. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Los procedimientos de divorcio rara vez lo son. Hubo discusiones, intervenciones de familiares que no lo entendían todo y ofrecían opiniones de todas formas. Conversaciones difíciles sobre bienes y responsabilidades. Pero Adaeze se movió a través de todo ello sin dejar que la amargura echara raíces. Porque había visto lo que la amargura le hace a una persona. Había visto a otras mujeres tragarla y volverse duras y permanentes en su dolor. Rechazó esa herencia en particular. En su lugar, construyó. Abrió una pequeña consultoría privada de salud en Echo City, aprovechando sus años de experiencia en enfermería internacional para atender a clientes que necesitaban orientación para tomar decisiones médicas complejas. Creció despacio al principio como crecen las cosas verdaderas y luego de forma constante, como lo hacen cuando están enraizadas en una competencia genuina. La gente habló de lo que había ocurrido. Claro que sí, el escándalo tiene poca memoria. Sin embargo, especialmente cuando la persona en el centro de él se niega a dejarse disminuir por él. Meses después, llegó un breve mensaje de MK. Espero que estés sanando. Lo leyó 2 veces. Luego dejó el teléfono y no respondió. No por frialdad, no por ingratitud, simplemente porque ya no era una mujer que necesitara ser rescatada. Y no quería que él interpretara su silencio como otra cosa que lo que era. Había llegado a algún lugar nuevo y estaba mirando hacia adelante. Una tarde, cerrando su despacho mientras el cielo se teñía de ámbar y violeta en los bordes, se detuvo en los escalones. Pensó en la mujer que había bajado de un avión cargando una maleta y un regalo y 3 años de añoranza. Pensó en lo que significaría hablarle a esa mujer ahora. No le diría que se diera la vuelta. No le diría que se preparara para lo peor. Le diría, entra de todas formas, porque a veces el derrumbe de lo que creías que tenías es la única manera de descubrir lo que en realidad eres capaz de sostener. La casa de Echo City se vendió eventualmente. Su parte, invertida con cuidado. Nonso se mudó a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Bisi desapareció completamente de su vida, y Adaeze aprendió algo que llevaría consigo como una especie de sabiduría tranquila. La distancia sola no puede destruir el amor, pero la deshonestidad sí puede. El sacrificio solo no puede asegurar la lealtad, pero el carácter sí puede, y el regreso más devastador, el que nunca preparaste, puede convertirse en el umbral hacia la versión más honesta, más arraigada, más completamente tuya de la vida que jamás hayas conocido. Mientras el horizonte de Echo City atrapaba los últimos rayos de luz y el mercado nocturno debajo de su despacho comenzaba a despertar, Adaeze dio un paso hacia adelante, sola, con los ojos abiertos, sin engaños. Y eso al final fue lo que marcó la diferencia. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete. Si estas palabras llegaron a ti, tal vez no fue casualidad. Apóyanos con un like y suscríbete.